Efectivamente, en el año 944 de nuestra era se habla de una síndone, de un lienzo misterioso que llega a Estambul. Hay constancia de que en 1204, tras la ocupación de los cruzados, ese lienzo llega a Francia. Y después, en 1543, se traslada a Turín, donde hoy está. Mientras hacemos este programa, esa figura, ese trozo de tela misterioso, 430 centímetros de largo y 110 de ancho, continúa desafiando a la ciencia. El enigma de la sábana santa no es un enigma tan solo religioso. Estaríamos muy equivocados. Es un verdadero enigma científico hoy en día. Un enigma que además ha motivado las investigaciones de todo tipo de expertos, creyentes y completamente agnósticos. Y todos se encuentran en esa efigie latente como si hubiera sido quemada. Esa efigie de un hombre barbado, de 1,81 de altura. Esa especie de silueta que después de 50 años de pruebas nadie ha podido volver a reproducir. Algunas de las últimas noticias, se vuelve a hablar actualmente de la sábana santa, y luego lo iremos desbrozando, hablan de 2000 bronces ardientes a diferentes temperaturas sobre los que se echó todo tipo de linimentos, inciensos, aloes, materiales con los que se supone que se crucificaba y embalsamaba en la época de Jesús de Nazaret. Ninguno de esos 2000 bronces, de esas 2000 pruebas, ha dado el mismo resultado. Sigue siendo, como digo, algo que nos desafía a todos. Tengo que decirles que parte del equipo de Milenio 3 tuvo la suerte, la increíble suerte, con un permiso muy especial, de estar hace un año 4 días a solas con la sábana santa de Turín. Y tengo que sincerarme con todos ustedes, con todos vosotros. Para mí el enigma de la sábana santa era uno más, algo que me sonaba a viejas reliquias, una historia que, bueno, jamás me interesó. Sin embargo, cuando estuve delante de ese rostro, con manchas de sangre, con 712 latigazos grabados de alguna forma en ese cuerpo, mi impresión y mi instinto periodístico varió. Estábamos ante un auténtico misterio. El misterio que hoy aquí vamos a analizar profundamente con los mejores especialistas. El misterio de la sábana santa de Turín. Desde 1950 se sabe que ese trozo de lino, tejido, como decían en Palestina, a la forma de cola de pescado, tenía manchas de sangre. Manchas de sangre que en 1982 el doctor Baima Bolone, catedrático de Medicina Legal de Turín, descubre que son del grupo AB. Esa sangre es como distinta a la imagen latente, a la imagen como de una radiografía, que reproduce a alguien muy parecido a Jesús de Nazaret. Sobre las muñecas, no sobre las palmas, hay una explosión de ese líquido sanguíneo que ha quedado ahí, también sobre los pies. Los forenses nos hablan de un retrato falso o auténtico que reproduce exactamente, milimétricamente, el martirio de un crucificado. 50 años de análisis, datos tan estremecedores como el que obtuvo el polinólogo suizo, experto en extraer pólenes en el estudio forense, Max Frey. En 1978 se analiza esa sábana y se demuestra que hay 22 tipos distintos de pólenes precisamente que correspondían a Turquía, a Francia, a Italia, y la mayoría de ellos eran endémicos, eran solo propios de Genesaret, en Palestina. ¿Quién había dejado esos pólenes? Si fuese un fraude, como hoy veremos que también se especula con ello, del siglo XII o XIII, ¿quién hacía ese fraude siendo consciente de que muchos siglos después el ser humano iba a poder ver con potentes microscopios los pólenes? Un enigma, falsedad, auténtico misterio. Hoy, se lo aseguro, lo vamos a analizar con todas las consecuencias, aquí en Milenio 3, el programa que nos habéis pedido, el enigma de la síndone. Una circunferencia de 1 metro. Me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente. Sobre el fenómeno ovni no existe término medio, o crees o no crees. En ambos casos el libro Encuentros de Iker Jiménez resulta apasionante. Encuentros, la obra más completa sobre ovnis en España, desvela más de 300 casos y casi 400 fotografías. Y además incluye un CD con 80 minutos de reveladores testimonios. Encuentros de Iker Jiménez, publicado por editorial EDAF. Como digo ahora mismo, metido en una urna de gas inerte, esa figura, sea de quien sea, sigue observándonos. En 1978, el escáner VP8 de la NASA, el mismo que sondeó las primeras imágenes de Marte, pasó 120 horas sobre el lienzo misterioso.
descubrí una cosa sensacional. El dibujo, la mancha, la efigie, lo que sea, no tiene ni una sola traza ni direccionabilidad. Es decir, no hay pinceladas, no hay trayecto, es un todo. Nadie lo ha dibujado. No podía hablarnos en este país nadie mejor de este enigma que el padre José Francisco Guijarro, que es capellán del Monasterio de las Descalzas Reales y además, tengo que decirlo, es una de las personas dentro de la Iglesia con más espíritu investigador, luego hablaremos de algunas cosas, que yo me he encontrado en mis años de periodista. Una de las cosas que le apasiona y de lo que más sabe es sobre la Sábana Santa de Turín. Bienvenido a este programa Milenio 3. Buenas noches y muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti por visitarnos, porque es un tema que hoy mismo algunos periódicos hablaban de la muerte de algunos científicos que en su día postulaban que la Sábana Santa podía ser un fraude. Es decir, la gente todavía, a día de hoy, tiene muchas ideas confusas, piensa la mayoría de ellos que es un fraude del siglo XII. Pero a mí me gustaría preguntarle algo que a mucha gente sé que le inquieta. Y sé además que usted es una de las pocas personas que puede investigar, y lo ha hecho muchas veces, en ese increíble y magnífico archivo vaticano. ¿Qué opina el Vaticano? ¿Qué opina la propia Iglesia, o quizá el propio Juan Pablo II, al que usted conoce personalmente y que estuvo delante de la Sábana de Turín? ¿Qué opinión hay al respecto hoy en día sobre este misterio? Bueno, el magisterio de la Iglesia considera que es fundamental en la fe cristiana el hecho de la resurrección de Jesucristo. El que haya una reliquia relacionada más o menos con la resurrección ni le pone ni le quita garantía ni veracidad al misterio, que es lo que es fundamental de la fe. Entonces, el lienzo, la síndone, considerado la Sábana Santa de Turín, es, si acaso, un elemento accesorio, un objeto de devoción y de culto durante siglos, durante los últimos siglos, en la fe y en la vida de la Iglesia, pero de cuya autenticidad no depende la verdad de la resurrección. Desde el magisterio de la Iglesia, desde la teología, en lo que tenemos que insistir es en el hecho de la resurrección de Jesucristo, de la muerte y de la resurrección de Jesucristo. Y tenemos que dejar como una cosa accesoria, respetable pero accesoria, las distintas reliquias de la pasión, como puede ser el lignum crucis, como puede las distintas reliquias que se conservan de la cruz, el título de la cruz, el además medio un tema apasionante, el Titulum Crucis de la Basílica Sesoriana de Roma, la Sábana Santa de Turín, los clavos, las espinas que en unos sitios o en otros se relacionan con la corona de espinas. Todas estas cosas son dignas de respeto, de análisis, de estudio, pero no son determinantes para lo que es la fe de la Iglesia. De todas formas, la Sábana Santa, este objeto que hoy analizamos en concreto, y un gran misterio sobre las reliquias, digamos, que se consideran por lo menos auténticas o mejor analizadas por la ciencia, ninguna de ellas ha sido tan analizada como este objeto, este lienzo que, como digo, todavía está ahí y impresiona. Ya os lo comento y se lo comento a toda la audiencia de forma personal, porque se ve que es un martirizado, un hombre que ha sufrido y que de alguna forma ha dejado su impronta ahí. Volvemos en un segundo a analizar esto con toda la profundidad que se merece. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Din don din. Último aviso para el pasajero Gervasio Pons. Llevamos 20 minutos esperándole en el avión, juez, ya le vale, ¿no? Din don din. Aguante un poquito, que me acabo de pedir un Bacardí 5, hombre. Din don din. Oiga, Gervasio, que ya está bien, ¿no? Din don din. Voy. Es que Bacardí 5, hombre, que está añejado en barrica de roble americano, no voy a tirar la cosa. Din don din. Gervasio, nos vamos. Una lagrimita me queda. Ah, se siente. Din don din. ¡Me que trefe! Bacardí 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. La estampa de un crucificado que resiste cualquier análisis científico. Y luego hablaremos de esa famosa prueba del carbono 14, año 88. Todos los telediarios del mundo, todos los periódicos del planeta Tierra hablan del gran fraude. Esa prueba del carbono 14 realizada por el British Museum indica que puede ser una reliquia comprendida entre los siglos XII y XIII, entre el año 1260 y 1390. Realmente veremos cómo a día de hoy, en el año 2002, aunque los periódicos no informen de ello,
se tienen muchísimas dudas, hasta las propias personas que hicieron el informe. Lo comprobaremos con datos. Lo cierto es que ese lino refleja perfectamente a nivel forense lo que fue la muerte de un hombre prácticamente idéntica como la que, según nos cuenta la Sagrada Escritura, le ocurrió a ese hombre tan excepcional como debió ser Jesús de Nazaret. Hemos hablado, Milenio 3 ha hablado con uno de los forenses más prestigiosos de este país. Es José Antonio García Andrade, catedrático, profesor de psiquiatría forense en la Universidad Complutense de Madrid. Y le hablábamos de la llamada autopsia de Cristo. Si es cierto que fue un terrible martirio y que la sábana lo reproduce exactamente, con circunstancias tan milimétricas como que el hombro donde se sujetaba una parte de la cruz esté un tanto más herido o erosionado que el otro, como que los latigazos que recorren milimétricamente la espalda de este supuesto individuo sean, tal y como los daba, un llamado flagrum de 2 poleas. Si es un fraude, desde luego es uno de los mayores fraudes de todos los tiempos. Escuchamos un momento a José Antonio García Andrade, profesor de psiquiatría forense de la Universidad de Madrid. Es una muerte cruel porque realmente son muchos los elementos que se van sumando poco a poco en las distintas fases y en las distintas etapas por las que atraviesa la agonía. En aquella época lo importante era que el condenado a muerte, por las causas que fuesen, pues padeciese la agonía lo más cruel posible y lo más larga posible. Hasta tal punto que verdaderamente en la muerte de Cristo, con la crucifixión, que curiosamente estaba prohibida a los ciudadanos romanos, era una muerte de alguna forma pues que hacía a los sujetos que la padeciesen algo infamante, ¿no? Y verdaderamente es una muerte en la que predomina un síndrome de ahogo, de asfixia. El sujeto se medio cae, se deja caer por el peso del cuerpo, trata con los brazos de estirarse hacia arriba para superar esa situación de asfixia, de ahogo, y verdaderamente es cruel, y sin embargo es curioso al mismo tiempo que para acelerar la muerte en alguno de estos cuadros, de alguno de estas personas que estaban condenadas a morir en la cruz, que entonces alguno de los verdugos con un mazo rompiese las piernas del crucificado para que entonces ya no se pudiese erguir y la muerte por asfixia fuese lo más rápidamente posible. Una muerte tremendamente cruel. José Francisco Guijarro, el Santo Sudario de Turín refleja exactamente esta muerte tal y como debió ocurrir. Sí, desde luego. Y además hay que tener en cuenta una cosa. Cuando el emperador Constantino se convierte al cristianismo, se suprime y se prohíbe en todo el Imperio Romano la muerte de cruz, que era una cosa tan atroz para los que la habían visto, que no se encuentran representaciones iconográficas de Jesucristo crucificado hasta que se había olvidado lo que era la crucifixión. Debe ser un espectáculo terrible para el pueblo que, sin embargo, acudía allí a observar ese tipo de actos. Bueno, morbo hay en todas partes. Pero claro, la muerte de cruz, cuando era una realidad que se conocía en la sociedad y se conocía directamente, era algo tan terrible que los cristianos nunca se atrevieron a representar a Cristo crucificado hasta que desapareció la crucifixión. Y entonces ya, en el siglo VI, se empieza a representar a Cristo crucificado. Pero sin embargo es por las palmas de las manos. Claro, como no había un ejemplo directo de lo que era la crucifixión, y hay el texto del Salmo de han taladrado mis manos y mis pies, se interpreta el taladrar las manos como el taladrar la palma. Que si se cuelga un cuerpo vivo o muerto, colgándolo de un clavo que le atraviesa la palma de la mano, el mismo peso del cuerpo hace que se desgarren los pocos músculos y los tendones que quedan entre los metacarpianos y se cae. Le preguntaba esto porque por eso, nuestra audiencia nos dice siempre que si en la Sábana Santa, en las fotos que han visto, yo lo pude ver allí, las imágenes están, los clavos supuestamente, la sangre está en las muñecas, es curioso porque ya todo el mundo en aquella época, en la Edad Media, supuestamente pensando siempre que era un fraude, según dice la gente, lo más lógico sería representar esa figura del lienzo con las palmas de las manos clavadas, como ocurría en toda la iconografía artística, ¿no? En toda la iconografía cristiana posterior a Constantino, que es ya un siglo y medio después de Constantino, que es cuando se empieza a representar a Jesús crucificado.
hasta entonces no habían tenido el valor de representar a Cristo crucificado. Por lo que era la crucifixión, porque ellos sabían que era la crucifixión, pero cuando ya la crucifixión es algo que se olvida y que queda en un recuerdo de la historia, pues entonces ya se representa al crucificado como se pensaba que era un crucificado. No sé, ¿qué nos pasaría a nosotros ahora, por ejemplo, si hay que representar un garrote vil? Que es una cosa que ha desaparecido ya de nuestra cultura más inmediata. Sin embargo, si ese es Cristo el que está en ese lienzo, parece ser, según los forenses, que fue clavado por el llamado espacio de Destot, como en las muñecas, una especie de hueco que tenemos, ¿no? Sí, es que únicamente metiendo un clavo entre lo que es el cúbito y el radio, se consigue que no se desgarre la mano y que pueda permanecer el peso del cuerpo colgando de las dos muñecas, de dos clavos en las muñecas, sin que la mano se desgarre, porque claro, si se desgarra la mano clavando por la palma, entonces el cuerpo, vivo o muerto, se cae al suelo. José Francisco Guijarro, ¿es cierto las investigaciones a día de hoy, la NASA, científicos investigadores completamente independientes, diferentes universidades, siguen haciendo nuevos descubrimientos, aunque no se conozcan la mayoría de las veces? Uno de ellos es impresionante. Es cierto que en uno de los ojos, a nivel microscópico, de esa figura, esa cara barbada, que parece que es la de, o se supone que es la de Jesús de Nazaret, ¿ha aparecido una moneda? No, microscópico no. Se ve una moneda. ¿Y qué moneda es? Es un lepton, que es una moneda griega de cobre, pequeña. O sea, sería, pues, lo que sería ahora una moneda de 5 euros, vamos, más o menos. Que se utilizaba, había la costumbre de poner unas monedas sobre los párpados para que quedaran cerrados los ojos de los cadáveres. Y entonces, en el ojo izquierdo del cadáver se ha conservado el lepton, mientras que el del ojo derecho se ha debido caer. Y por eso, cuando ha quedado impresionada, estampada, la figura del crucificado en el lienzo, en la sábana de Turín, ahí se ha llegado a ver efectivamente que, aparte de las manchas de sangre en la frente y estas cosas, que se conserva la moneda. Es impresionante otro detalle, y es que a pesar de todas las pruebas realizadas, hay detalles de ese lienzo, de esa figura, que desafían a cualquier concepto científico. Por ejemplo, ya ha llovido, pero en 1898 uno de los primeros fotógrafos, el abogado y fotógrafo Secondo Pia, fue encargado para realizar las primeras imágenes en negativo de esa imagen. El susto fue tremendo. Ahí empieza la verdadera investigación científica de la Sábana Santa, porque ocurría algo en esas fotografías de Segundo Pia, ¿no? Bueno, lo que pasa es que a lo largo de los siglos se ha ido perdiendo la coloración o la pigmentación de la estampación de la Sábana Santa. O sea, en este momento la Sábana Santa, vista con la vista natural, se conservan muy bien, se observan muy bien las manchas de sangre, pero la estampación de la figura del crucificado no se ve con facilidad a simple vista. Entonces, sin embargo, ocurría algo, ¿no? Había un efecto negativo al revés. Bueno, no, es que al obtener una fotografía con una emulsión ortocromática más sensible a una parte del espectro de lo que es el ojo humano, se ve que esa estampación, que ahora no se percibe con claridad a simple vista, sí se observa por la impronta que produce en una emulsión fotográfica ortocromática. Cuentan que Secondo Pia, este primer hombre que hace una fotografía en solitario, a oscuras, con unos focos muy concretos a la Sábana Santa, salió espantado, porque es la primera vez que el ojo humano ve esa representación que parece salir del lienzo. No, no es la primera vez, porque cuando se habla de Edesa, el año 534, y cuando todavía no se había perdido la pigmentación, entonces se observaba y se reconocía perfectamente lo que ahora ya ha quedado muy borroso. Y entonces hay algunas pinturas, algunos dibujos de copia de la sábana de Turín que representan con trazos. Esto es una copia pictórica, o sea, esto no es que sea una reproducción directa de la Sábana Santa, es una copia. Y entonces en esas copias se ve con toda claridad lo que ahora solamente se ve con claridad a través de la fotografía. Hay una copia de tamaño muy reducido en el Museo del Monasterio de los Descalzos Reales de Madrid. Sin embargo, en el año 88, José Francisco Guijarro, ocurre el gran estallido mundial
la sábana santa supuestamente, según dicen las noticias, es un tremendo fraude. Los científicos, que incluso hablábamos de la NASA, como John Jackson, catedráticos como Baima Bolone, personas que habían estado implicadas en la investigación, no se lo creen, pero el Museo Británico, encabezado ese comité de análisis por Michael Tidd, cogen un trocito de la sábana y lo someten al carbono 14. Vamos a ver qué es lo que ocurrió. En 1988 estalló la noticia. El British Museum analizaba un fragmento de la síndone y tras someterlo a la prueba del carbono 14, determinaba que se trataba de una falsificación del siglo XIII. La noticia se conoció en todo el mundo, provocando un cataclismo en millones de personas que consideraban auténtica la reliquia. 10 años después, en una carta remitida al Vaticano, los propios autores del análisis dudaban del procedimiento. Hoy, existen argumentos suficientes para pensar que aquella datación fue completamente errónea. El propio Michael Tidd, encargado y director en la época del British Museum, escribe al Vaticano diciendo que la fiabilidad del propio análisis que tanta polémica había creado en el mundo era realmente baja. ¿Qué ocurrió entonces con el carbono 14? Bueno, el carbono 14 es un procedimiento muy usado en arqueología, sobre todo en paleontología, porque el carbono 14 es un isótopo radiactivo, el carbono, que se da en todos los seres vivos. Entonces, cuando un ser vivo se muere, ese carbono se va degradando, va perdiendo radiactividad. Y con eso hace una media, digamos, temporal del objeto. Entonces, claro, cuando se encuentra un residuo orgánico de algo, una tela, una madera, un hueso, entonces, según el grado de degradación de la radiactividad del isótopo del carbono 14, se puede calcular con bastante precisión el tiempo que ha transcurrido desde la muerte de ese ser vivo. Entonces, si es un tejido de lino, pues desde el momento en que se cortó la planta de lino. No desde el momento en que se fabricó la tela, eso es, se tejió la tela, eso es posterior. ¿Y qué fallo podía haber habido en este análisis? Se habla de procedimiento, ahora vamos a escuchar a un físico, César Bartagil, pero bueno, si quieres escuchamos primero un momento, porque puede ser interesante. Espera un momento que concluyo esto, porque es que el lienzo ha estado expuesto, hasta que se inventó la luz eléctrica, que es un invento reciente, vamos, ha estado expuesto siempre a la iluminación de velas. Ha sido incensado. Entonces, el lienzo está impregnado sin que se haya podido separar lo que es el lino original del depósito de humo, de la cera, de las velas, de los pábilos, del incienso y de todas estas cosas al que ha estado sometido, hasta que ahora recientemente ya lo han guardado en una urna llena de gas inerte. Pero vamos, esto es una cosa de es decir, que eso sí, podría incorporar tiempo, vamos a decirlo, en el análisis del carbono 14. Claro, si efectivamente el lienzo fuera del siglo XIII, al analizarlo con el carbono 14, una vez que ha estado sometido a la luz de las velas y a todo esto durante siglos, hubiera dado como resultado que era del 18 o del 19. Porque la resultante del análisis de todo eso, cuando ha estado expuesto al exterior, es el resultado de todos los organismos vivos que han contribuido a formar esa muestra, que es el lino originario, el humo de la cera de las velas, el humo de los pábilos de las velas, que serían de algodón, sabe Dios qué. Y claro, todo eso que es carbono se ha ido depositando. Acumulando. Se ha ido depositando allí, y al hacer el análisis de la muestra no se ha podido separar lo que es lino de lo que es toda la impregnación de humo. Que ha ido datando, evidentemente, hacia más la edad de la sábana santa. Pero vamos a escuchar a un físico, César Bartagil, Milenio 3 habló con él, profesor de física, que ha hecho una exposición últimamente en la Universidad de Segovia, hablando de por qué falla ese análisis. Y lo dice un físico. Vamos a escucharlo. La sábana santa, digamos, no es un objeto típico para un arqueólogo, porque no ha estado en su lugar, ha permanecido en un lugar todo el tiempo hasta que se descubrió y se ha llevado al laboratorio. Todo lo contrario. El problema no es la técnica del carbono 14. Para la sábana santa hay muchísimas dudas debido al objeto que se quiere datar. Entre otras cosas, ha sufrido un incendio en 1532.
Un incendio que lleva las marcas, sí, tiene todavía los remiendos que pusieron las clarisas. Este incendio ha provocado una incorporación de carbono al tejido, al lino, que ya antes de hacer la prueba del carbono 14 se había detectado. Se llama se habían metido los carboxilos, que vienen del CO2 de la atmósfera y del monóxido de carbono. Y esto, después han comprobado, aunque con discusión dentro del mundo científico, no es que haya un acuerdo pleno, pero se ve que algunos experimentos que simulan un incendio o un calentamiento de un lino, de un tejido, pues incorpora carbono atmosférico, lo cual ya invalida cualquier intento de hacer una datación por carbono 14. La polémica está ahí. Físicos como César Bartagil niegan rotundamente que sea 100% fiable lo que ocurrió. Y lo que casi nadie sabe, que los propios autores de ese publicitadísimo análisis escribieron al Vaticano diciendo eso, que realmente no estaban del todo seguros. Ese escáner de la NASA, el VP8, ha vuelto a pasar en el año 2000, buscando una cosa que nos daría para otro programa, buscando ADN, ¿no? ADN de la sangre que queda en el lienzo de la sábana santa, digno de novela de ciencia ficción, ¿no? Porque ¿qué podía ocurrir con ese ADN? Y lo que se ha vuelto a descubrir es una cosa sensacional. Pasando el escáner varias veces, este escáner, 120 horas, a las órdenes de 44 científicos multidisciplinares, demuestran que el cuerpo que está ahí, sobre la sábana, es perfectamente tridimensional, que el pómulo, el ojo, la nariz, todo estaba hecho a determinados volúmenes para que, siendo escaneado, diese el retrato de un hombre con volumetría perfecta. Algo realmente impresionante. Sin embargo, en Oviedo tenemos otro misterio. Un misterio que se complementa con el de la sábana santa. Un misterio que lleva mucho tiempo desafiando también a la ciencia. En España hay más de 20 lienzos custodiados en diversas iglesias, pero solo uno ha merecido la atención de los especialistas científicos. Se trata del llamado pañolón de Oviedo. El grupo sanguíneo y otras características antropométricas son idénticas a las del hombre que aparece en la sábana santa. Para no pocos estudiosos, se trata de la improvisada máscara mortuoria que en el año 33 colocaron a un hombre llamado Jesús de Nazaret. Un misterioso sudario, pañolón, que para muchos es la máscara mortuoria que iría en aquel año 33 junto a la sábana santa. Tenemos en Valencia, en Cadena Ser Valencia, nuestro corresponsal Francisco Contreras, que está acompañado de un auténtico experto en esta materia. Francisco, buenas noches. Buenas noches, Iker. Buenas noches a todos los oyentes de Milenio 3, desde la calle Don Juan de Austria, Estudios Cadena Ser en Valencia. ¿Con quién estás, Francisco? Bueno, pues con Jorge Manuel Rodríguez Almenar. Él es el vicepresidente del Centro Español de Sindonología, al cual hay que agradecer que esté con nosotros esta noche porque tiene 38 grados de fiebre y ha hecho un esfuerzo terrible para que todos los oyentes de la cadena SER de Milenio 3 estén al tanto de las últimas informaciones sobre el gran misterio del sudario de Oviedo. Francisco, realmente, primero saludar a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, que además ha hecho un fantástico trabajo que hoy aquí vamos a sortear entre nuestros oyentes, el sudario de Oviedo, un trabajo de investigación impresionante. La pregunta, porque tenemos poco tiempo, pero queremos que la gran audiencia de Milenio 3 se lleve una idea compleja de todo lo que ocurre en torno a esta figura. ¿Qué es el sudario de Oviedo? Bueno, realmente, aparte de decir buenas noches... Por supuesto, igualmente. Buenas noches, Jorge. Realmente se trataría de una tela accesoria que se utilizaría para el transporte del cuerpo entre la cruz y el sepulcro. O sea, no es propiamente... lo de máscara mortuoria puede originar un poco de confusión. Es un pañuelo, simplemente, que se utilizaba para cubrir... Eso es lo que era un sudario. O sea, la sábana, por eso la sábana de Turín no se puede llamar un sudario, sino desde el siglo XX o desde el siglo XXI, porque nosotros ahora confundimos los términos. En el tiempo de Jesús, desde luego, una cosa era la síndone, por eso nosotros utilizamos la palabra síndone para referirnos a la sábana, y otra cosa es el sudario. Sudarión, en griego, es pañuelo, prácticamente. Por eso se habla del pañolón, pero vamos, es un pañuelo grande. Y esto, no tenía por qué ser algo relacionado con un cadáver. Lo que ocurre es que sí que sabemos, y lo hemos descubierto después de todo este estudio, que era obligatorio, desde el punto de vista hebreo, era obligatorio cubrir la cabeza de un ajusticiado cuando tenía deformado el rostro. Y desde luego eso se hacía, igual que en algunas ejecuciones se tapa la cabeza del reo o lo que sea. Bueno, pues en el tiempo de Jesús eso se hacía, y
lo que hay en Oviedo podía ser perfectamente un lienzo utilizado para cubrir la cabeza y luego para transportar el cuerpo, evitando que caigan los líquido pulmonar sobre todo, mezclado con sangre, encima de los que transportan el cuerpo, o bueno, pues simplemente para recoger también esa sangre, porque hay que tener en cuenta que para los hebreos en la sangre estaba el alma y tenía que quedar con el difunto. O sea que no es propiamente una pieza funeraria, pero sí se utilizaba en determinados tipos de muerte, concretamente en el caso de la muerte de cruz, para el transporte del cuerpo. Desde 1075 está registrada la presencia de ese sudario, y quizá lo más misterioso es, hablando a grandes rasgos, ¿qué similitudes de repente se encuentran o se encontráis los estudiosos y científicos entre ese sudario y la síndrome de Turín? Bueno, desde el año 1075 lo que está es levantada acta notarial. Antes hay referencias muy antiguas, directas o indirectas, pero efectivamente, ¿qué similitudes tiene? Pues hay bastantes cosas que tienen puntos de coincidencia, ¿no? En primer lugar, la sábana de Turín, una cosa que llama la atención es que el rostro está bastante limpio. Está bastante limpio, es decir, hay manchas de sangre, pero pues no, bueno, pues parecería que tendría que estar más sucio. En realidad, si se ha utilizado efectivamente un lienzo para cubrir el rostro, pues ese es el que ha recogido el líquido y no la sábana, que es la mortaja definitiva. Entonces esto podría ser. Entonces hay manchas de sangre en el sudario que no están en la sábana porque están en el sudario, se quedó la sangre en el primer lienzo. Pero independientemente de que no pueda haber exactamente, bueno, pues nosotros no esperábamos encontrar manchas idénticas, lo cierto es que sí que se han encontrado algunos puntos importantes. Por ejemplo, ¿cuáles serían esos puntos? A eso iba. Es decir, aparte de la impresión general de que hay manchas de sangre arterial donde tiene que ser sangre arterial, o sangre venosa donde tiene que ser sangre venosa, hay sangre que ha salido estando vivo, o post-mortem donde tienen que estar, es decir, no hay contradicciones con una hipótesis de que esto haya cubierto la cabeza del crucificado. Por ejemplo, lo que es sorprendente son las coincidencias de las manchas de la nuca, que aparecen en la sábana y en el sudario prácticamente idénticas. Hay un 80% de coincidencia en cuanto a cantidades, en cuanto a colocación, en cuanto además es sangre pues que ha coagulado en el caso de la sábana y el sudario, es decir, ha salido estando vivo, que no tiene nada que ver con el líquido que sale por la nariz y por la boca. Es decir, hay pues algunas manchas que son mucho más coincidentes de lo que cabría pensar, y desde luego hay que descartar totalmente que sean una simple coincidencia, porque sería prácticamente remota la posibilidad de que se quedaran unas manchas iguales en otro sitio, ¿no? Y sobre todo el mismo grupo sanguíneo, claro, que es lo que a la gente más le puede llamar la atención, ese grupo AB. Claro, es que coinciden todas las de todo el perímetro de la cabeza, ¿no? Es decir, que no es que sea, digas, no solamente una, hay una serie de coincidencias. Esto sin imágenes es prácticamente imposible de decir. Las de la nuca sí que se ven a simple vista y se ve muy bien, pero efectivamente sangre del grupo AB en los dos casos, y además, pues ya digo, donde tiene que ser sangre premortem lo es, donde tiene que ser sangre postmortem en los dos lienzos, ¿no? O sea, y luego, sobre todo, hay que tener en cuenta que el rostro del hombre de la síndone es un rostro bastante especial. Es decir, por ejemplo, tiene 8 centímetros la longitud de la nariz, y en esa cara, que es, ya digo, que se sale de la media, dijéramos, pues encajan muy bien las manchas del sudario. Y, por ejemplo, el abultamiento del pómulo derecho que se ve en la sábana, pues eso ha originado una isla del líquido pulmonar, por ejemplo, que coincide exactamente con las marcas del sudario, ¿no? O y sea, es casi como una pieza, para que la gente nos lo entienda perfectamente, como la pieza de un puzzle que en su mayor parte encaja. ¿Cómo sería posible, entonces? Eso es un buen ejemplo porque prácticamente está tomado de una frase que dijo el director de nuestro equipo de investigación, don Guillermo Heras, que dijo: a mí me encantan los puzzles y esto es como montar un puzzle sin saber cuál es el resultado final. O sea, nosotros cuando empezamos a estudiar el sudario, pues unas 40 personas, que pues unos han muerto, otros pues le han dejado la investigación, porque en 14 años pues pasan muchas cosas, pero pues todo este equipo pues no sabía exactamente lo que iba a salir, ni teníamos mucha idea de lo que era un sudario, ni qué era aquello que había más que un trapo sucio, manchado, arrugado y poco más, ¿no? Y sin embargo, pues cada mancha se ha ido analizando y son pues como piezas que se han ido colocando, y luego partiendo de una hipótesis. Es decir, vamos a suponer que bueno, a partir de un determinado momento los forenses determinan exactamente la posición de las aletas de la nariz y de los labios superior e inferior de la boca, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, en el momento en que encuentran elementos que permiten concretar ese punto, encajan todas las piezas. Es decir, porque colocado el sudario alrededor de la cabeza, todas las manchas están en su sitio, ¿no? Y ya digo, no solamente coinciden con una cabeza de un crucificado, sino muy bien con las de la cabeza del hombre de la síndrome. A mí me gustaría pasar ahora el testigo a José Francisco Guijarro, porque hay un detalle impresionante. Hablábamos antes de esa sangre en la sábana y en el sudario de Oviedo y del interés de los científicos. Es más, hay un teletipo de última hora de las varias facultades de Brasil, un debate
de varios científicos en la posibilidad de clonar o no a Cristo, porque se podría sacar una hebra de ADN. ¿Qué opinión tiene, por ejemplo, puede tener la Iglesia en torno a una prueba que busque ADN dentro de la sangre de esas reliquias? Pues que la busquen a ver si lo encuentran. Si eso es una cosa que ese tipo de investigación... Porque científicamente al menos habría bases para intentar hacerlo, ¿no? Por lo menos se puede intentar. Por lo menos se puede intentar. Habrá que ver. Si me permiten, yo diría no. que sobre eso sé un poquito, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que la determinación del ADN pues es difícil porque se trata de un ADN muy antiguo. Es decir, toda la cadena genética pues está rota y hay fragmentos. Lo que sí que sería importante es hacer una comparativa de ADN entre la sábana y el sudario, porque si se supone que son de la misma persona, los fragmentos que haya coincidirán. Entonces, eso sí que se puede hacer. Desde luego, clonar a Jesucristo primero no se puede clonar a una persona, se puede hacer un hermano gemelo de ella y no sería Jesucristo, sería un hermano gemelo. Sería el hombre de la síndone, en todo caso. El hombre de la síndone. Bueno, pero ese aparte hombre de que es eso, como sería gigante, un hermano gemelo del hombre de la síndone, no sería el hombre de la síndone, porque clonar no es hacer la misma persona, sino un hermano gemelo, ¿no? Mira, no se ha conseguido clonar. Como hipótesis de ciencia ficción, bien. Pero el hacer una comparación de lo que se encuentre, de lo que se pueda encontrar, de la misma manera que se ha podido identificar el grupo sanguíneo, si se puede encontrar algo de ADN en sangre en los dos testimonios que se han encontrado, o incluso hay otras manchas de sangre en clavos, en espinas, pues adelante. Si... Veremos lo que dice la ciencia. De todas formas, 22:45 horas, yo quería despedir, ha sido brevísimo, haremos un programa solo sobre el pañolón de Oviedo, porque lo que queremos ser en Milenio 3 en estos primeros programas es sondear y que la gente vea los misterios muchísimos que hay. Queremos agradecer de verdad tanto a Jorge Manuel Rodríguez Almenar, trabajo excepcional, el sudario de Oviedo, una guía de imágenes realmente impresionante de 14 años de profunda investigación, que además hoy vamos a sortear a nuestros oyentes, y os emplazamos, Francisco, Jorge Manuel, a estar haciendo un programa solo sobre este misterio, porque los oyentes se han dado cuenta hoy seguro que merece mucho la pena. A mí que sí. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Oiga, por favor, ¿el realizador del spot de Bacardi 5? Sí, soy yo, a que bien, le gusta, ¿eh? Sí, lo hemos estado visionando, está bien. Dice usted Bacardi 5, dice usted que es un ron oscuro, que es distinto al normal. Queda muy bien, yo creo. Dice lo de añejado al menos durante 5 años en barrica de roble americano. Punto, está bien. Vamos de la cámara arriba, está muy bonito. bien. Ahora una sola cosa, que sí. En vez de salir la botella de Bacardi 5, sacaste una lata de tomate. Pues es que mi mujer tiene un supermercado y pues aquí le damos salida. Ya, pues es que no es lo mismo, ¿eh? Pero iluminado bien, ¿no? Sí, no, la iluminación está correcta. Es lo importante. Bacardi 5. El ron añejo que no te esperabas. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. Haremos, lo prometemos, un programa solo dedicado con nuestros compañeros hoy en Valencia sobre el tema del pañolón de Oviedo. Hemos dejado unos cuantos detalles para sembrar misterio, para realmente dejaros con la miel en los labios en el buen sentido, porque retomaremos la investigación. No tenemos mucho tiempo, pero José Francisco Guijarro, hemos sondeado, hemos dejado, podríamos hacer un programa especial de muchas más horas sobre la sábana santa y sobre su misterio, pero me gustaría preguntarle ya casi a nivel personal. A día de hoy se habla de todo tipo de cosas, la sábana santa sigue sin saberse realmente qué es, y para usted, ¿qué clase de energía pudo desprender aquel hombre, si es aquel hombre, Jesús de Nazaret, el que se quedó grabado allí? Bueno, eso es una cuestión interesante, porque es un fenómeno único. Entonces, no hay otro tipo de comparación, ni con otros cadáveres, ni con otros lienzos, ni esto. Se trata, y esto se ha visto, de una estampación, casi podríamos decir por una proyección, sobre un plano, o sea, sobre un lienzo, como si hubiera estado rígido, de la figura geométrica de un cuerpo muerto, tanto por la parte anterior del cuerpo como por el dorso, por la espalda. No es que haya quedado una mancha sobre el lienzo a partir del cuerpo, porque si el lienzo, en vez de estar rígido en el momento en que se estampa la imagen, hubiera estado envolviendo el cuerpo, no veríamos, por ejemplo, la figura del rostro del hombre de la síndone, no lo veríamos completamente de frente. Si el lienzo ha estado sobre el rostro, por el propio peso del lienzo, que es elástico, hubiera caído sobre los lados de la cabeza y sobre las orejas. Entonces, al extender el lienzo, hubiera quedado una figura deformada.
Mientras que aquí de lo que se trata es de una proyección geométrica sobre un plano de la figura de un cuerpo muerto. ¿Qué tipo de energía o qué ha podido producir esa pigmentación sobre el lienzo? Es una cosa que no hay ningún paralelo con el que se pueda comparar. No hay respuestas ahora mismo. De momento es un fenómeno único. Un fenómeno único, con esa palabra nos podríamos realmente quedar. Giuseppe Ghiberti, uno de los personajes del Vaticano que realmente custodia la sábana, habla de energía atómica. Volveremos a retomar el debate porque es realmente apasionante. Ha sido un placer contar hoy con su presencia. Volveremos a hacer un programa especial, pero lo que nos reclama rápidamente ahora mismo es informativo. Hemos visto que había ovnis sobre Washington, hablaremos la semana que viene, unas noticias realmente impresionantes. Ha sido un placer, José Francisco Guijarro. Se nos han quedado muchas cosas en el tintero, pero volveremos sobre ellas. Muchísimas gracias. Y ahora, como siempre, el informativo. Viaje por Norteamérica, en Canadá, para asistir a la Jornada Mundial de la Juventud, y después en México y Guatemala, donde el pontífice elevará los altares a dos personas de mucho peso para el catolicismo en ambos países. La canonización de Guatemala es especialmente significativa para España porque se convertirá en santo Pedro de Betancur, un emigrante nacido en la isla de Tenerife. Esto será el 1 de agosto, un día antes en México. El Papa canonizará al indio Juan Diego, cuya figura es bastante más polémica que la de Betancur. Fue el testigo de la aparición de la Virgen de Guadalupe y hay incluso quienes dudan de que existiera en realidad. En México se espera el acontecimiento con gran expectación. Enseguida nos iremos allí. Antes repasamos con Carmen Portero otras noticias en titulares. Un asteroide podría colisionar contra la Tierra en el año 2019. Oleada ovni en Argentina. Extraños seres vestidos de negro aterrorizan a los vecinos de Palmira, Colombia. En Guatemala y en México se preparan para acoger dos eventos importantes: la canonización de dos figuras muy relevantes en ambos países, el canario Pedro de Betancur en Guatemala y el polémico Juan Diego en México. Nos vamos a quedar en México, escenario de la primera de ambas canonizaciones, porque el país ya vive intensamente las jornadas previas a la llegada del Papa. Corresponsal de la SER, María José Ajejas. El Papa viene a México a canonizar al primer santo indígena que va a tener la Iglesia y todo está preparado ya para recibirle con el alborozo que este pueblo, que es profundamente católico, le ha mostrado en las 4 ocasiones anteriores que ha visitado el país. El fervor está una vez más desatado entre los mexicanos, como lo está también la mercadotecnia que la Iglesia ha preparado para el acontecimiento, desde camisetas hasta botellitas de agua bendita con la imagen de Juan Diego, pasando por un disco que contiene el tema Águila que ama, que es la canción oficial encargada por la Iglesia mexicana, de la que hay hasta un videoclip y que se puede comprar por internet. Todo esto para un santo de cuya existencia dudan no pocos fuera de la Iglesia católica. Historiadores de prestigio han llegado a la conclusión, tras sesudos estudios, de que no hay ninguna prueba de que Juan Diego fuera un personaje real. También es objeto de polémica la imagen de él que la Iglesia mexicana ha adoptado con motivo de su canonización, porque a pesar de ser un santo indígena, en pósters y estampillas se le presenta con barba y con rasgos blancos. Un psicólogo americano está investigando las causas de los estigmas, esas señales que aparecen misteriosamente en el cuerpo de algunas personas y que se corresponden con las heridas que supuestamente sufrió Cristo cuando fue crucificado. Carmen. Según el psicólogo Mario Martínez, las creencias espirituales afectan a la biología y al sistema inmunológico, por lo que en muchas ocasiones los estigmas pueden ser la causa del poder de la mente. Las personas que tienen estigmas experimentan un conflicto físico-espiritual y a menudo reflejan sus creencias en estas heridas. Aunque las investigaciones arqueológicas han revelado que los crucificados eran clavados en la cruz por las muñecas, hasta el momento los estigmatizados sufrían estas heridas en las palmas de sus manos. Pero según aseguró Martínez, ya ha podido estudiar a personas cuyos estigmas surgían en las muñecas. Lo hemos conocido esta semana. Astrónomos estadounidenses han advertido de la existencia de un asteroide que al parecer se dirige hacia la Tierra. En teoría, las posibilidades de que impacte contra nuestro planeta son muy remotas, pero de producirse podría llegar a destruir la cuarta parte del globo terrestre. Los astrónomos del Centro de Astrofísica de Massachusetts han solicitado ayuda de otros investigadores para poder calcular con exactitud su trayectoria, a pesar de las escasas posibilidades de que se produzca el impacto. El asteroide 2002 NT7 se encuentra a más de 100 millones de kilómetros de la Tierra y mide 2 kilómetros de largo, por lo que si colisionara podría destruir una cuarta parte de la Tierra y crear una nube de polvo y residuos que oscurecerían el cielo durante años. Del espacio también nos llega nuestro siguiente protagonista, o al menos eso dicen quienes han sido testigos del fenómeno: la aparición en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, de un objeto volador no identificado que incluso ha sido grabado en vídeo. Ya hay expertos que están analizando esas imágenes. Informa la corresponsal de la SER en Argentina, Isabel Cuevas. Varias personas aseguran haber visto un extraño
extraño objeto luminoso que se movía a gran velocidad y que identificaron con un ovni en la provincia argentina de Buenos Aires. Los testigos, uno de los cuales grabó con una cámara casera el fenómeno durante 15 minutos, han señalado que pudieron ver una luz blanca muy potente y de forma circular, con una base plana y el tamaño parecido al de un automóvil. Esta luz, en cuyo interior se distinguía un círculo oscuro que giraba, fue vista por primera vez hace más de una semana por varios vecinos y policías, cuando permaneció detenida por un tiempo sobre una casa abandonada de la localidad de Gobernador Ugarte. Días después fue grabada por un productor agropecuario que la pudo ver en un campo cercano a su casa cuando ya había anochecido, ocasión en la que se movió horizontalmente y después subió y desapareció a una velocidad asombrosa. Estas imágenes han sido emitidas por un canal de televisión y un experto de la Federación Argentina de Omnilogía ha acudido al lugar para investigar. Algunas versiones periodísticas señalan que el experto no ha querido opinar todavía sobre el asunto y que al parecer ha accedido a un fragmento de la filmación que no ha sido dado a conocer públicamente y que revela más datos sobre el caso. Científicos australianos han encontrado un calamar gigante de unos 250 kilos de peso en una playa al sur del país. Criaturas como esta, que provocan el asombro en aquellos lugares en las que son descubiertas, podrían haber fomentado las leyendas sobre monstruos de las profundidades marinas que inspiraron novelas como 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. El calamar gigante que encalló en la isla de Tasmania pesa alrededor de 250 kilos y mide más de 20 metros. Los especialistas del Museo de Tasmania creen que se trata de una nueva especie, ya que cuenta con unas largas tiras de músculos adheridas a los 8 tentáculos, que miden entre 15 y 18 metros. Los calamares gigantes normalmente poseen 2 tentáculos menores que utilizan para llevarse el alimento a la boca y este no los tiene. Estos animales viven en profundidades de más de 500 metros y han sido vistos en todos los océanos del mundo, aunque nunca se había hallado una especie tan peculiar como la encontrada en Tasmania. Y como siempre hay otras noticias que contamos ya de forma breve. Científicos brasileños descubren los restos de un gran reptil volador de la época de los dinosaurios. El pterosaurio, según los investigadores, vivió hace 110 millones de años. Tenía una cabeza de 1,42 metros de longitud en la que se alzaba una gran cresta huesuda en forma de V y podía llegar a medir 5 metros. Por la forma de sus mandíbulas, que terminan en un pico con forma de tijera, se piensa que volaba casi rozando la superficie con la mandíbula parcialmente sumergida para capturar los peces que le servían de alimento. Y ya saben lo que dicen las meigas, a ver las ailas. En Colombia varias personas aseguran haber visto a una bruja típica sobre el tejado de una casa vestida de negro y con dientes grandes y brillantes. Según los vecinos de Palmira, Colombia, una mujer vestida de negro apareció sobre el techo de una de las casas, saltó hasta un árbol que se encontraba en el patio de la vivienda y miró a la gente que allí estaba reunida de manera desafiante. Los testigos aseguraron que se trataba de una bruja y que tenía unos dientes amarillos y grandes que le brillaban con la luz. Ante el revuelo que se formó en torno a la entidad, tuvieron que acudir varios agentes policiales para calmar los ánimos.